Si estamos dando por hecho que la mezcla es una actividad creativa, ¿no? ¿Cabe esta frase del límite es el cielo? Soy malo con esto. Sí. Vamos, les digo mi mirada y después la discutimos. Sí. Hablemos con el barman primero y vamos a tomarnos un trago para entender este concepto. ¿Qué puedo mezclar? ¿Qué límites tengo? ¿No tengo límites en la mezcla? Sí, tengo un límite claro. En el caso del oído, porque esto es lo importante para que entendamos todos, sobre todo los que recién iniciamos en el proceso de mezclar. Nosotros tenemos un contenedor, un vaso, que tiene una medida específica posible, diré todo, hasta donde puede entrar agua o líquido. La diferencia entre lo mínimo y lo máximo se llama rango dinámico. Nuestro oído tiene un límite de lo más suavecito en dinámica que pueda tener hasta lo más alto. Si nos pasamos de ese nivel, empieza la fatiga auditiva, en el caso del oído, y además el vaso se desborda o se comprime el líquido y se deforma, provocando lo que se llama un error de saturación. El oído tiene un límite, que es el rango dinámico. La electrónica analógica tiene un límite, que es su propio rango dinámico. Y el conversor analógico digital y su cuantización en bits, por más que si trabajamos en 64 bits, ese rango dinámico parece ser mucho más grande, pero después hay que volver a traerlo a la electrónica y después a nuestros oídos. Entonces también tiene un rango dinámico. Entonces, mezclar o el arte de mezclar tiene que ver con combinar todos los ingredientes en la justa medida para que todo esto no sepa como una sola cosa, que se entiendan las diferencias. Es como si pusieran capas de helado en este vaso. Entonces pongo un poco de frutilla, un poco de vainilla, un poco de chocolate, un poco y se entiende todo. Ahora, si yo mezclo todo así como así, va a ser un tutti frutti que no se entiende qué es lo que es. Esta es la imagen que yo tengo con respecto al barman o al postre, digamos, ¿no? El error que podemos caer es no pensar que todo esto tiene un límite, y por esa razón es mejor mezclar para abajo. Es decir, en vez de pensar que tengo que subir la voz un poquito más, bajemos el resto un poquito más. Que tengo que subir el bajo un poquito más, no, bajamos el resto. Mezclamos para abajo y después nos revisamos y emparejamos.